El tema que hoy me toca compartirles se llama Levantándote de la derrota. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmo 37:24. Amén. La palabra de Dios dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Les invito, vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, por este momento en el cual tú nos has bendecido desde la mañana que iniciamos en casa de oración, mi Padre. Todo lo que tú has traído a nuestra vida y nuestro corazón. Seguimos recibiendo de ti, ponemos atentos nuestros oídos a escucharte y nuestro corazón dispuesto a recibir de tu palabra. Padre, bendecimos este tiempo. Espíritu Santo, sé tú, Señor, ministrándonos, edificándonos, fortaleciéndonos. Sabemos que tú tienes planes y propósitos para nuestra vida este día. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, como dice el tema, ¿verdad? Dios nos levanta de la derrota. ¿Y cuántos lo creen que así es? Amén, ¿verdad? Y muestra es nosotros mismos, ¿verdad? El poder estar acá sirviéndole a Dios, porque Dios nos levantó de muchos fracasos en nuestro pasado y nos dio una nueva vida para servirle y de ser de honra para Él. Amén. Nosotros fuimos diseñados por Dios para levantarnos. Desde que éramos bebés, hace poco, ¿verdad? Que éramos bebés, cuando ellos empiezan a aprender a caminar, ellos buscan la manera de levantarse, ¿verdad? No, el papá le dice, mira, cuando te caes te vas a levantar o vas a agarrarte de acá, ¿verdad que no? Desde pequeños, ellos solitos aprenden a levantarse, buscan la manera. Cuando aprenden a caminar se caen, se lastiman, lloran, ¿verdad? Hasta el papá llora con ellos, ¿verdad? Más si la mamá es primeriza, le duele y quisiera que el hijo no se cayera, ¿amén? Pero el niño sabe cómo levantarse, ¿amén? Y esa es la manera tan natural como Dios nos creó. Dios nos creó para levantarnos de todas nuestras derrotas, ¿amén? Dígame, ¿quién de nosotros no hemos tenido fracaso en nuestra vida? Todos, ¿verdad? No hay alguien que diga acá, yo no he fracasado. Amén. Y ese es el primer punto. A todos nos llega el fracaso. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5. La palabra de Dios dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ellos iban con un propósito. Si lo vemos sobre encima el versículo, ellos iban con un propósito. Ellos iban a pescar, pero no estaban logrando el objetivo que ellos querían. Estaban fracasando en el propósito que tenían. Amén. También en la Biblia nos habla de un personaje. En Primera de Samuel nos habla de un hijo de Jonathan. Sí conocen la historia del rey Saúl y Jonathan, ¿verdad? Que cuando llega a la guerra los filisteos, pues matan a los hijos del rey Saúl y el rey Saúl se mata, ¿eh? Pero ellos tenían un nieto, ¿sí? Tenían un nieto, el hijo de Jonathan, que se llamaba Mefiboset. Él era su nieto, que vivía en lo mejor. Pero cuando llegan los filisteos, él tenía su nana, quien lo cuidaba, y huye. Pero al huir tiene un accidente y él se queda inválido. ¿Amén? Pero no solo le sucede eso, sino él se llega a un lugar que no era muy agradable para vivir. Sí, era un lugar muy malo que se llamaba Lodebar. Cuando decimos Lodebar, lo significa no, Debar significa palabra, no palabra. Era un lugar no agradable para vivir, ¿sí? Así que él vivía en una vida de fracaso, aparte de físicamente, emocionalmente, ¿sí? Era un lugar donde no estaba bien, lleno de tristeza, de dolor, de decir lo tenía todo a no tener nada, y vivir en un lugar seco, un lugar que no era agradable.
Pero también en la Biblia, en Samuel, 2 Samuel, nos habla como el rey David dice, hay alguien que vive de Jonathan, del rey Saúl, que yo pueda bendecir. Y dicen sí, y le mencionan al hijo de Jonathan. Qué bendición tan grande fue que él dice, tráiganmelo acá. Él es sacado de ese mundo de fracaso, de dolor, de tristeza, lo bañan, lo cambian y lo ponen en la mesa, bien bendecido. Pero lo más sorprendente es que no solo llega a comer un día, sino que permanece ahí hasta llega a tener criados, ¿sí? Esa es la bendición tan grande. Después de un fracaso, de vivir cosas dolorosas, Dios mismo lo saca de ese lugar para bendecirlo. Y muchas veces sucede eso en nuestra vida. ¿Quién en nuestra vida no hemos vivido tal vez en este momento un fracaso de un empleo? Que no era el momento en que tenías planes y llegas a la empresa y te dicen, estás despedido. Era algo que no te estabas esperando, que no estaba dentro de tus planes, o ese matrimonio con el cual tú empezaste las cosas y ese matrimonio se está yendo a pique. Y la situación cada vez en casa es más y más difícil. En ese momento también podríamos decir que estamos en lo de bar, que estamos en ese lugar de sufrimiento, de dolor, que nos está llenando el alma y el corazón y nos sentimos fracasados. ¿Por qué fracasados? Porque no era lo que nosotros pensábamos que iba a suceder. Ese mejor amigo con el que dijo, oye, vamos a asociarnos y vamos a abrir una empresa, y dije, sí, adelante, vamos a hacerlo. Y resulta que hasta se acabó la amistad y la empresa se fue a pique. Ese momento nuestro dolor es tan grande porque nos sentimos fracasados, ¿sí? Pero algo que nos habla que nosotros tenemos la bendición tan grande de Dios, que Dios nos ama, por eso Él nos levanta. Como decíamos al principio en el versículo, decía, ¿no? Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y esa es la promesa que nosotros tenemos como cristianos, el saber que en medio del dolor, en medio del fracaso, no es allá donde Dios nos quiere, porque Dios no nos formó, ni nos perdonó, ni nos santificó para vivir en fracaso. Dios nos santificó y nos limpió para vivir en victoria y no en derrota. Para eso nosotros fuimos creados, ¿eh? El fracaso nos lleva también a buscar de Dios, ¿sí? El fracaso nos lleva a buscar de Dios, ¿verdad? Cuando nos van las cosas mal, ¿qué es lo que primero hacemos? Es buscar a Dios, buscar ese abrazo, buscar esa presencia de Dios. Pero el fracaso también nos hace levantarnos de donde estamos. Algo que muchas veces como cristianos nosotros queremos que todo sea fácil, ¿sí? Que para caminar queremos que Dios nos diga, camina 2, camina 3, va adelante, ve a la izquierda, no. Y no quiere decir que nos vamos a lanzar a la nada, no, estoy hablando de una fe, que primero nosotros oramos a Dios para hacer las cosas. En el camino las cosas no van a ser fácil, y no por ser cristiano todo va a ser color de rosa, van a haber cosas difíciles en medio del camino. Por ejemplo, está Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le dice, vas a ir y vas a ir a otra tierra. Él iba a la nada, no sabía ni a dónde iba, pero él confió en Dios. Él siguió la voz de Dios. Y así mismo nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice. Aun cuando las cosas tal vez no se ven tan fáciles, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Amén. Y es como venía, ¿no? Él venía de la nada, como hablábamos del hijo de Jonathan, venía de la nada a una bendición tan grande, de un fracaso a una bendición. Y eso es lo que habla nuestro corazón, ¿verdad? No lo que estoy viviendo ahora es lo que va a ser siempre, no es así, ¿sí? El enemigo muchas veces nos quiere hacer creer eso. El enemigo te quiere decir, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? Y el enemigo no va a decirte algo bueno, incluso hasta tus temores te van a limitar, tus miedos a seguir avanzando, porque dice, ya me fue mal, ya mejor no lo intento, ¿sí? Y me quedo detenido y no camino y no me muevo, cuando la realidad no es así. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Y que eso nunca se nos olvida en todo momento. Tenemos una identidad, hijos de Dios, ¿sí? Y el fracaso es parte de la vida, ¿verdad? Quien no hace nada también fracasa. El que está sentado nada más dice, no, ya no, si me caso, no, me va a ir mal, mejor no me caso. No, y si tengo hijos, y si mis hijos me salen mal, no, mejor no tengo hijos.
Y si empiezas el negocio y si queda endeudado, no, mejor no empieza el negocio, ¿no? Y empiezas a vivir esa vida tan errónea y tan equivocada que no debe de ser. Por eso nos habla de una fe verdadera, ¿amén? De una fe que es de parte de Dios y está en su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, ahí Dios nos habla de las bendiciones que tiene para nosotros, ¿amén? Él también nos habla que tenemos que tener la seguridad que Dios aprueba lo que deseamos. Y vamos a leer Lucas 5:6. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen y ayudarle. Y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Amén. Algo que decía en el versículo anterior decía, mas en tu nombre echaré la red. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nosotros nos podemos levantar. Si ustedes veían, ¿verdad? En tu nombre, no confiamos en nosotros, pero sí confiamos en ti. El hecho de haber fracasado en algo, que algo no funcionó como nosotros queríamos, no quiere decir que ahí nos vamos a quedar detenidos. Decían ellos, en tu nombre echaré la red. ¿Y cuál fue el resultado? Había sobreabundancia de peces. Y asimismo, en el nombre de Jesús, nosotros avanzamos. En el nombre de Jesús, yo hoy me levanto. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre mi vida, porque yo soy hija de Dios. Amén. Es así como nosotros debemos de confiar. En el número 2, el punto 2 nos dice, Dios es especialista en levantarnos de fracaso. ¿Cuántos lo creen que así es? Amén. Salmo 145:14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Amén. Así es, Él nos levanta y dice que sostiene, como dice aquí la palabra, levanta a todos los oprimidos. Cuando nosotros fracasamos decimos, ay, Dios se alejó de mí, Dios no está conmigo. Fue lo primero que pensamos, pero no es así. En su palabra dice que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué fracasamos? Fracasamos porque no le preguntamos a Dios, no le consultamos a Él. Muchas veces confiamos en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, en nuestros talentos que tenemos. Y no es malo, tenemos bendiciones que Dios nos ha dado. Lo malo es confiarnos de nosotros mismos y no preguntarle a Dios. A veces confiamos en lo que nuestros ojos ven, pero realmente el que conoce las cosas es Dios. No escuchamos su voz de Dios, no le preguntamos, Señor, ¿tú quieres que yo emprenda este negocio? ¿Este es el tiempo para este negocio? Padre, esta persona es la persona indicada para ser mi esposa, mi esposo. Es la persona que va a ser de bendición para mi vida. Ahora es el tiempo de comprar ese terreno, ahora es el tiempo de construir esa casa. Y así mismo empezamos a preguntarle a Dios. Y Dios nos habla y Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Pero también algo hermoso es que aún así nos hayamos equivocado ahora, Dios nos perdona y Dios nos levanta. El fracaso también llega a ser un momento, una atadura en nuestra vida. Y es verdad, ¿por qué? Porque llega un momento en que ya no puedes iniciar algo porque dices, ¿y si fracaso de nuevo? ¿Y qué es la atadura? El miedo, la inseguridad. Y te detienes a las bendiciones. Dios nos quiere levantar en un ministerio y dices, no, fracasé cuando me levantaron para líder y no pude servirle a Dios. Si ahora no lo hago, y si Dios no me usa, y si me limito y no puedo ser de bendición, y empieza a ser una atadura en nuestra vida. ¿No? Cuando Dios nos levanta para hacer cosas grandes. Vemos en la Biblia, ¿verdad? El hijo pródigo. Vemos su vida de él lo tenía todo, era rico, pero él tomó las cosas antes de tiempo. Él recibió una herencia que no era el momento que lo tenía que recibir, y lo recibió. Y su padre se le entregó, y sabemos de la historia, ¿verdad? Que se fue, y se le acabó todo, y llegó hasta tocar fondo.
¿Cuál fue la bendición del hijo pródigo? Que él se arrepintió del fracaso que tuvo. Él se arrepintió de lo que hizo. ¿Sí? Y él vino delante de Dios y pidió perdón y llegó delante del Padre, ¿verdad? Le dijo a su padre: trátame como uno de tus jornaleros. Pero algo que le decía a su papá: no, porque tú nunca perdiste la identidad de ser mi hijo. Y así mismo nosotros nunca perdemos la identidad de ser hijos de Dios. Amén. Esa fue su bendición de él. Él se levantó y al contrario dijo: vamos a hacer fiesta, porque hubo un arrepentimiento, y es lo que nos lleva a un fracaso. Lo que Dios ve en nosotros es arrepentirnos de habernos equivocado. Y Dios nos vuelve a levantar y Dios nos vuelve a usar grandemente, porque hay ese arrepentimiento. En el fracaso es donde nosotros crecemos y maduramos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el fracaso te hace, como decíamos anteriormente, ir a los pies de Cristo. Y dentro de esa administración y esa llenura de Dios, pedimos esa evaluación que no es fácil para nuestra vida. No es fácil decirle a Dios: evalúame y dime en dónde fracasé. ¿Cuál fue mi error? ¿Fue no haberte preguntado? ¿Fue haber confiado más en mí que en ti? Pero aquí estoy arrepentido de eso. Dios en su amor y en su misericordia, ¿qué es lo que hace? Nos perdona, porque nuestra identidad está ahí, que seguimos siendo hijos de Dios. Y fue lo mismo que le pasó a Pródigo. Nosotros aprendemos más del fracaso que de la conquista. ¿Verdad que así es? Ahí aprendemos más. Y cuando Dios nos levanta con sabiduría. Nos levanta con la sabiduría. Ya no seguimos siendo la misma persona ni seguimos cometiendo los mismos errores. Porque en medio de ese fracaso nosotros aprendimos. Y Dios nos da sabiduría y Dios nos da bendición. Amén. También en el número 3 dice: nuestro fracaso no nos define quiénes somos. Amén. No es así, ¿verdad? El fracaso no nos define así. Vamos a leer Salmos 37 del versículo 23 y 24. La palabra de Dios dice: por Jehová son ordenadas los pasos del hombre, y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Quién endereza nuestros caminos? Es Dios. ¿Sí? Bueno, ya fracasaste, ya te arrepentiste, yo te perdono y empiezo a encaminar tu vida en camino de bendiciones. Es un proceso, un tiempo de sanidad, porque también Dios va a sanar heridas de lo que nosotros vivimos en medio de ese fracaso. Y empezamos a caminar en una obediencia y una humildad hacia Dios. Algo que nos decía, ¿verdad? El fracaso no nos define quiénes somos. Amén. Nosotros no somos unos fracasados, no somos así. Jamás lo piense, aun cuando el enemigo lo quiera poner, échelo afuera, porque no somos eso. El fracaso nos ayuda a aprender y nos levanta para ser sabios. Cuando vemos personas del mundo que han triunfado y cuando leemos su vida, nosotros no lo recordamos como unos fracasados. Está el de los chocolates Hershey. Él nos habla que él trabajaba en una imprenta y cuando lo corren, él empezó a intentar, porque su interés era hacia los dulces. Dice que intentó como 3 ocasiones y venía abajo y quebraba. En el último fue su gran bendición y que ese chocolate pues lo saboreamos bastante. Está también la escritora de Harry Potter. Ella dice que fueron 6 años que estuvo para que se pudiera publicar su libro. 12 editoriales la rechazaron hasta que llegó la última, de la pobreza a la riqueza. Vemos la Biblia y vemos la vida de Job. ¿Cuántos saben la vida de Job, verdad? Él perdió todo, su salud, sus hijos, todo. Pero cuando recordamos a Job, nosotros recordamos como un hombre lleno de bendiciones que Dios le bendijo y le devolvió aún mayor de lo que él había perdido. Vemos en la Biblia a Moisés. Moisés era una persona tartamuda, era una persona insegura, pero no lo recordamos así, ¿verdad? Lo recordamos como un hombre que le sirvió a Dios grandemente para sacar a un pueblo de Israel de la esclavitud.
Así que el fracaso no nos define quiénes somos, no nos define así. Nos define lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando vemos la Biblia y vemos a estos personajes, nosotros los recordamos como grandes varones de fe y de bendición. Y si vemos en el mundo secular igual, vemos hombres y mujeres que no les fue fácil la vida, pero llegaron a triunfar porque creyeron en lo que tenían. Ahora mayor nosotros como hijos de Dios, nos tenemos que definir primeramente como hijos de Dios, ¿sí? Como hombres fuertes y valientes que somos, como hombres y mujeres de victoria, porque así Dios nos los dice y Dios nos los muestra en su palabra, no se los digo yo, Dios nos los habla así. Así que nosotros no somos reconocidos como unos fracasados. Bueno, fracasé en mi matrimonio, pero no me van a reconocer de esa manera. Voy a ser testimonio y bendición a otras mujeres. En el Salmo 37:24 nos dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Quien nos sostiene nuestra mano es Dios. Quien nos levanta es Dios. Amén. Él nunca nos va a dejar hundido, ni nos va a dejar en derrota. Él nos va a levantar y nos va a bendecir. Amén. Así somos como Dios nos reconoce. Amén. Somos, el número 4 dice, somos quien Dios dice que somos. Amén. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Nosotros quiénes somos? Somos hijos de Dios. Amén. Y así debemos de reconocernos. Somos hijos de Dios. Con la batalla perdimos oportunidades, pero no perdemos la identidad que somos, ¿sí? Nunca vamos a perder esa identidad. Es como yo les decía ahorita, ¿verdad? Del hijo pródigo. El hijo pródigo, como le decía, nunca perdió la identidad. Regresó al Padre, porque sabía de dónde venía. Lo mismo nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros sabemos de quién dependemos. Nosotros sabemos de quién somos. Somos hijos de Dios. Amén. Y en medio de esa lucha y esa situación, nosotros creemos en la promesa de Dios. Tú eres lo que crees. ¿Sí? Tú eres lo que crees. ¿Qué es lo que estás creyendo en este momento de ti? ¿Sí? Hay que evaluarnos. ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que el enemigo quiere que yo crea? ¿Qué es lo que mis miedos, mis temores quieren que yo crea? Eso no soy. No soy alguien que fracasó, no soy alguien que ya no va a seguir avanzando, no soy alguien que está sufriendo, que está llorando por cada esquina en su habitación. No somos eso. Les vuelvo a repetir, somos hijos de Dios, somos hombres y mujeres esforzados y valientes. Amén. Eso somos nosotros, porque Dios nos los dice, y así sea. Amén. En medio de el momento difícil del fracaso es el poder aceptar nuestros errores, y tenemos que tener esa humildad delante de Dios. Tener esa humildad de acercarnos y decirnos: Señor, perdóname, reconozco que fallé por no haberte escuchado, y aquí estoy y reconozco que necesito de ti. Esa humildad delante de Dios, y esa humildad va a ser levantarnos. Decimos, el rey David, ¿cómo le fallaba a Dios? Pero siempre venía delante de Dios a pedirle perdón y reconocía sus errores. Y lo mismo en nosotros, tenemos que reconocer en qué hemos fracasado y sabemos de dónde vamos a levantarnos. Amén. El último punto dice: pongamos en marcha el plan de Dios. Vamos a leer Josué 8:1. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. ¿Cómo nos dice Dios? No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y mira, yo he entregado a tu pueblo, al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a la tierra. En la Biblia nos habla de hombres y mujeres que también fracasaron.
pero también nos habla de una restauración de Dios y de una bendición de Dios. Si vemos la Biblia, ¿verdad? Vemos a Sansón que en dado momento Dios lo levantó con un propósito, pero en el camino se perdió y fracasó. Pero aún en el último momento, cuando leemos la Biblia, él le habla a Dios y Dios le responde. Y así mismo vamos a leer muchos pasajes de la Biblia y vemos hombres y mujeres que fracasaron, pero que Dios los restauró y los levantó. Amén. Así mismo nosotros, como dicen. Yo no sé qué situación estemos pasando, cada uno sabe la situación que está pasando en casa, cada uno sabe qué situación se fue a pique, el empleo, la familia, lo que hayamos vivido. Algo que nos dice acá que no le tengamos temor al fracaso, ¿sí? Tenemos que tenerle temor a no intentarlo nunca o dejar de creer en Dios, que ese sea nuestro temor. El fracaso es parte de la vida, ¿sí? Pero más feo es no intentar nada. Es más feo quedarte donde estamos por los miedos, por las inseguridades, a que no nos vaya bien, o dejar de creerle a Dios. Eso sí es muy malo y temeroso de hacer, ¿sí? El plan de Dios no es solo levantarnos de un fracaso, no. El plan de Dios es que nosotros reflexionemos y aprendamos de ese fracaso y podamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer ya no volver a lo mismo de antes. Ese fracaso nos va a levantar y nos va a ayudar a tener una mayor comunión con Dios. Dios siempre nos va a detener a equivocarnos, porque Él nos ama. Él nos ama demasiado y muestra, como les decía hace rato, somos nosotros. Nosotros venimos de una vida que no conocíamos a Dios. Yo no conocía a Dios y venía de fracaso en fracaso en mi vida, personal, laboral y muchas cosas. Y Dios ha ido trabajando esos fracasos en la vida también de cada uno de nosotros, ¿verdad? El poder arrepentirnos de un pasado y empezar algo diferente en las cosas de Dios. Dios nunca nos va a dejar tirado, porque esa no es su promesa. Eso es lo que el enemigo quiere. No quiere que nosotros recibamos bendiciones de Dios, pero Dios sí. Dios nos levanta en gran manera. La derrota no es tu final, es el inicio de una nueva oportunidad. Todos los días tenemos la oportunidad para levantarnos, todos los días. No hay un día que Dios no nos dé esa oportunidad. Y como dice Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. Cuantas veces nos caigamos, Dios nos va a levantar. Amén.